En abril de 2010, la explosión de la plataforma Deepwater Horizon dejó un saldo trágico de pérdidas humanas y, bueno, el peor derrame de petróleo en la historia marina. Ujú. Pero además detonó una factura que superó los 60.000 millones de dólares. Y bienvenidos a este análisis profundo, por cierto. Hoy vamos a hacer una inmersión en un tema fascinante. Hola, sí. Y es un tema que normalmente no se toca cuando hablamos de desastres industriales. Exacto. Por lo general, la atención pública se queda en las imágenes viscerales, o sea, el fuego, el metal retorcido, las sirenas, Claro, lo que sale en las noticias. tal cual. Pero la verdadera pesadilla para las juntas directivas no es la falla mecánica en sí. La pregunta que los aterroriza es, ¿qué pasa cuando el humo se disipa, las cámaras se apagan y resulta que el dinero no alcanza para pagar la devastación? Es una realidad brutal. Y para entender esto, hoy desglosamos un material muy particular. Es parte del documento Seguridad de Procesos Industriales, específicamente un relato narrativo que se llama Historia 20, el tesoro que no tiene precio. Es un título muy sugerente. Demasiado. Y nuestra misión aquí, para quienes nos escuchan, es descifrar, digamos, esa arquitectura financiera y legal que opera en las sombras de cada gran industria. Y es un enfoque súper necesario y, a decir verdad, muy poco habitual. Sí, ¿verdad? Porque normalmente pensamos en ingenieros y válvulas. Exactamente, a lo largo de tragedias históricas monumentales que el texto aborda, como la planta de Tacoa, la refinería de Amuay, el desastre de Bhopal o incluso el transbordador Challenger. Casos gigantescos. Sí, enormes. La narrativa técnica siempre suele estancarse en la prevención, en analizar por qué fallaron los materiales. Pero este documento nos obliga a mirar hacia el abismo financiero. Y lo hace introduciendo personajes casi literarios, ¿no? Ajá. Introduce figuras que rompen totalmente el molde de los manuales de ingeniería. Habla de la dama de la balanza, que representa a las aseguradoras, y el hombre del traje. El hombre del traje. Me encanta eso. Sí, y ellos son los que traen a la mesa la fría realidad matemática, la indemnización, la supervivencia de la empresa y, tristemente, el abandono de las víctimas cuando los cálculos fallan. ¿Sabes? Esa introducción de personajes me parece clave para desmentir una confusión fundamental que, parece plagar a muchas gerencias. Y es esta idea loca de que firmar una póliza millonaria es un sustituto del mantenimiento, Uf, ese es un error gravísimo. como si fuera sinónimo de prevención. Hay una especie de ilusión óptica en el mundo corporativo de que el contrato de seguro actúa como un campo de fuerza físico alrededor de la planta. Sí, como si el papel evitara la explosión. Exacto. Pero el texto es implacable al separar estos conceptos. Dice que son primos, no gemelos. Me gusta esa analogía. Son primos, no gemelos. Claro, porque la prevención tiene un único objetivo, que es evitar que el accidente ocurra. El seguro, por su parte, no detiene la onda expansiva, solo garantiza que, si ocurre, haya con quien pagar. Totalmente. Y ver el seguro como un simple gasto que hay que minimizar o, peor aún, como una excusa para relajar la seguridad, demuestra que no han entendido nada de su responsabilidad. Cero. La prevención exige una cultura organizacional. Requiere inversión todos los días, mantenimiento predictivo, capacitación. Ajá. Mientras que el seguro es puramente la red de caída. Confundir ambas funciones es, digamos, fabricar una catástrofe con premeditación. Para visualizarlo mejor, el texto usa la analogía de usar un casco en una obra, pero llevándolo a algo más cotidiano para la audiencia, es exactamente como el diseño de seguridad de un auto. A ver, cuéntame. O sea, los frenos antibloqueo y los sensores de proximidad son la prevención. Están diseñados para que el choque nunca suceda. Claro, te frenan antes. Exacto. Y el seguro es el airbag. No hace que el impacto sea menos violento para el metal del auto, pero se despliega en fracciones de segundo para evitar un daño irreversible a la persona. Ujú. Nadie en su sano juicio conduciría a exceso de velocidad solo porque sabe que el airbag funciona, no. Exactamente. Esa distinción temporal es la clave de todo. Los frenos actúan en el antes, y el airbag y el seguro actúan en el después. Tal cual. Y ahí es donde el análisis se adentra en el terreno de las obligaciones legales frente a lo que una empresa realmente necesita para sobrevivir. Se establece una división muy clara entre lo que es el piso mínimo obligatorio y lo que llaman el menú completo de coberturas. Hablemos de ese piso mínimo.
Porque la brecha entre lo que te exige la ley y lo que realmente cuesta un desastre es abismal. Es gigantesca, sí. Prácticamente cualquier operación industrial está obligada a tener dos coberturas básicas. La primera es el seguro de riesgos laborales, o la ARL, que cubre la atención médica o indemnizaciones de los trabajadores. Ajá, para los empleados internos. Exacto. Y la segunda es la responsabilidad civil, que funciona como un escudo para los daños a terceros. O sea, las comunidades vecinas o los negocios de al lado que sufren daños sin tener nada que ver con la empresa. Sí. Y la advertencia central del documento aquí es que depender exclusivamente de ese piso mínimo es una negligencia financiera total. ¿Por qué lo dices tan categóricamente? Porque en eventos de la magnitud de Bhopal, donde una fuga de gas tóxico afectó a cientos de miles de personas, o en un derrame masivo como Deepwater Horizon, lo obligatorio no sirve para nada. Se queda cortísimo. Sí, o sea, se generan pasivos ambientales que requieren décadas de remediación, hay demandas colectivas por miles, y la póliza básica se evapora, literal, en las primeras semanas de litigio. Imagínate. A mí me cuesta creer que las juntas directivas no vean esto de inmediato. Pero, a ver, poniéndome en el papel del abogado del diablo. Ajá. Si la ley de un país no te exige ir más allá de ese piso mínimo, ¿por qué una corporación gastaría millones en adquirir otras coberturas? Es una buena pregunta. El documento detalla otros 4 seguros que son cruciales: responsabilidad ambiental, propiedad y equipos, pérdida de beneficios y el famoso D&O, el seguro de directores y gerentes. Así es. Desde una perspectiva de ahorrar dinero, gastar en protecciones no obligatorias parece ir en contra de maximizar las ganancias, ¿no? Claro, y esa es la tensión eterna en las salas de juntas. La pelea de siempre entre el director financiero y el de riesgos. Me imagino los gritos. Total. Pero la lógica de comprar esas pólizas radica en la supervivencia a largo plazo. Pensemos en el seguro de pérdida de beneficios, el Business Interruption. A ver. Imagina que la planta explota. El seguro básico atiende a los heridos y el de propiedad levanta los muros de nuevo. Pero la reconstrucción puede tomar 2 o 3 años. Y durante esos 3 años, los ingresos caen a 0. Cero absoluto. Y las obligaciones financieras no desaparecen. Para nada. Tienes que seguir pagando la nómina de los empleados que no se hirieron. Claro. Tienes que pagar impuestos, cumplir con los bancos, mantener a los proveedores. Sin flujo de caja, la empresa quiebra antes de poner el primer ladrillo nuevo. Wow. Y una quiebra así deja a un municipio entero sin empleo. Entonces el seguro de pérdida de beneficios te inyecta la liquidez para sobrevivir ese desierto. Ese es un punto ciego inmenso. Normalmente pensamos en el desastre solo hasta que apagan el incendio. Pero la onda expansiva económica dura años. Años, sí. Ahora, hay otra póliza en esa lista que me parece fascinante porque rompe el velo corporativo. El D&O, el seguro de directores y gerentes. Uf, ese es vital. ¿Cómo funciona exactamente cuando ocurre un desastre masivo? Bueno, el D&O es crucial porque protege el patrimonio personal de los altos ejecutivos. O sea, sus casas y sus cuentas. Exactamente. Cuando hay una tragedia enorme, las demandas no solo van contra la empresa como algo abstracto. Los familiares de las víctimas pueden demandar directamente al CEO por negligencia. Wow, directo a la persona. Sí, y sin esa cobertura les podrían embargar sus ahorros personales, sus casas, todo, para pagar la defensa legal. El D&O asegura que la empresa asuma ese peso financiero por ellos. Ya veo. Esa resistencia a gastar en primas millonarias parece venir de ver al seguro solo como un gasto, un agujero negro financiero. Pero aquí el análisis introduce un concepto súper potente. La transferencia de riesgo. Exacto, la transferencia de riesgo. Plantea que las aseguradoras no son solo cajeros automáticos que pagan cheques, sino que en la práctica operan como el mecanismo de prevención más estricto que existe. Totalmente. La transferencia de riesgo es la base de la economía moderna. Ajá. Básicamente es aceptar pagar un costo pequeño y predecible, que es la prima, para protegerte de un evento catastrófico, impredecible, que te destruiría. ¿Tiene sentido? Pero, y esto es clave, el contrato no es un cheque en blanco. Las aseguradoras no te firman una póliza solo por ser buena onda. Claro que no. Mandan a su propio ejército de ingenieros a auditar tus instalaciones. Y eso cambia toda la dinámica de poder. Las aseguradoras se vuelven una especie de policía secreta de la industria. Sí, literal. Y matemáticamente tiene sentido.
Están apostando su propio dinero a que tu refinería no va a explotar. Así que te exigen ver registros de válvulas, historiales de cuasi accidentes, políticas de turnos. Actúan como un filtro de selección natural. Si tus políticas de seguridad son malas o tus equipos son viejísimos, el mercado asegurador reacciona. ¿Y qué hacen? Te suben el precio. O te multiplican el porcio o la prima a un nivel que te estrangula, o directamente dicen que tu riesgo es inaceptable y no te aseguran. ¿Y sin seguro? Sin seguro vigente, pierdes tus licencias legales y los bancos te cortan el crédito. La planta se detiene por completo. Pero, a ver, me surge una duda sobre qué tan objetivos son realmente. Porque, al final del día, las aseguradoras son corporaciones que quieren generar dinero. Claro. ¿No existe la tentación de simplemente cobrar primas astronómicas a empresas súper negligentes, guardarse el dinero y hacerse de la vista gorda con la seguridad? Es una muy buena observación. Y ese peligro moral, digamos, existe en teoría. Pero el mercado internacional tiene un freno para eso, que es el reaseguro. Ah, ¿el seguro del seguro? Exactamente. Ninguna aseguradora asume el 100% del riesgo de una planta de $5,000 millones sola. Lo dividen entre muchos actores globales. Dora empieza a aceptar riesgos tóxicos solo por cobrar primas altas, el mercado de reaseguros internacional la castiga. Le cortan el respaldo. Y si hay un accidente, la aseguradora misma quiebra. O sea que el incentivo económico real es mantener la prevención al máximo. Exacto. Esa interdependencia demuestra que todo el ecosistema está muy conectado. Pero, a pesar de los auditores y los contratos blindados, el documento traza una línea roja que no se puede cruzar. Lo inasegurable. Entramos en el terreno de lo inasegurable. Hay cosas tras un desastre que el dinero simplemente no puede borrar. Ese es el límite de la transferencia de riesgo. O sea, el seguro puede reconstruir el edificio, reponer el acero, pagar multas. El escudo de dinero es inmenso, pero se estrella contra la pared cuando llegas a un tribunal penal. La responsabilidad penal por negligencia es individual. El seguro no cubre la cárcel. El contraste es brutal. Mientras los de finanzas negocian la plata, los abogados intentan que los ingenieros no vayan a prisión. Tal cual. El material da ejemplos históricos que, de verdad, dan escalofríos. Volviendo a Deepwater Horizon. Sí, un caso súper representativo. El castigo no se limitó a las multas que pagó BP. 4 gerentes enfrentaron cargos federales por homicidio involuntario. Exacto. El velo corporativo no lo salvó cuando se demostró que ignoraron las alarmas de presión en el pozo a propósito. Y el caso de la fuga tóxica de Bhopal ilustra esto con una crudeza terrible. Ese es el mejor ejemplo. El CEO de Union Carbide, Warren Anderson, él no pudo esconderse detrás de los pagos del seguro. ¿Qué le pasó? Las autoridades indias lo acusaron de homicidio culposo y vivió el resto de su vida como prófugo de la justicia internacional porque se negó a presentarse ante los tribunales allá. ¡Wow! O sea, las decisiones de recortar presupuesto en seguridad tuvieron un costo personal que no pudo evadir. Imposible de evadir. Y también mencionan tragedias fuera del sector energético. Por ejemplo, el Challenger. Ajá, el transbordador. Cuando los gerentes anularon las advertencias técnicas sobre las juntas tóricas a bajas temperaturas, se enfrentaron a despidos y al ostracismo profesional. Ninguna póliza D&O te devuelve tu carrera ni te quita el peso de que tus decisiones costaron vidas. Es que el daño moral no se asegura. Y mira, el documento también habla de tragedias más pequeñas, pero igual de devastadoras, como el incendio de la discoteca Jet Set. 136 víctimas, si mal no recuerdo. Más de 200 en realidad. El texto menciona 236. 236. Peor todavía. Sí, y esto subraya algo importantísimo. Por más millones que pague la póliza de responsabilidad civil, el dinero no revive a las personas. Claro. Y el seguro no evitó que los dueños de la discoteca enfrentaran la justicia por no tener salidas de emergencia y por sobrepasar el aforo. Ese caso introduce la parte más trágica de toda esta estructura, la perspectiva de los trabajadores y la gente común. La base de la pirámide. Exacto. Ya vimos que las aseguradoras protegen a la empresa y la justicia persigue a los jefes. Pero ¿qué pasa con los operarios cuando el escudo de la empresa colapsa? El texto hace una advertencia súper directa ahí. Les dice a los trabajadores que no dependan ciegamente del seguro de la empresa y que compren un seguro de vida personal. Por la simetría del riesgo. Exactamente. El seguro de la empresa tiene límites. Y lo peor
está atado a que la empresa exista legalmente. Si el desastre quiebra a la compañía de inmediato, las pólizas corporativas entran en una maraña legal y se esfuman. O sea, la negligencia de la gerencia causa el accidente, quiebra la empresa y deja a las familias de las víctimas totalmente abandonadas. Completamente solas. Se menciona el caso doloroso de la refinería de Amoay. Ha pasado más de una década y muchísimas familias siguen peleando en tribunales, esperando dinero que quedó atrapado en el colapso administrativo. Son esperas agonizantes y evidencian lo frágil que es depender solo del corporativo. Ajá. Por eso, el texto propone algo llamado el juramento del tesoro. Es un compromiso ético, más allá de lo legal. ¿De qué trata? Exige que los directivos dejen de ver la seguridad como algo donde se puede recortar presupuesto, que los técnicos se nieguen a alterar reportes de mantenimiento para cumplir metas de producción y que los trabajadores entiendan su propia vulnerabilidad. Hay una frase en esa parte final que resume lo inútil que es depender solo del dinero. Dice, ningún seguro devuelve un abrazo. Es lapidario. Y tan real. Y otra frase brutal dice que asegurar las instalaciones sin invertir en prevención es como comprar un ataúd con garantía extendida. ¡Uy, qué fuerte! Sí, o sea, sabes que te van a pagar, pero ya aceptaste que te vas a morir. Totalmente. Y para enmarcar todo esto, el documento usa una cita espectacular del físico Richard Feynman. La dijo justo durante la investigación del Challenger. A ver, dila. La naturaleza no puede ser engañada. Wow. No importa qué tan perfectos sean tus contratos de reaseguro en los bancos, las leyes de la termodinámica, la presión de los gases, la fatiga de los metales, a eso no le importa la burocracia. La física no negocia. Exacto. Si cruzas el límite técnico por negligencia, el desastre va a ocurrir, sin importar quién firme el cheque al día siguiente. Qué gran punto para ir cerrando. Haciendo una retrospectiva, siento que este recorrido nos cambió la percepción. Bastante. Al principio, uno ve el seguro industrial como un papeleo aburrido, una carpeta en una oficina. Pero ahora es evidente que son la columna vertebral invisible de la responsabilidad corporativa. Son los auditores en la sombra. Exacto. Fuerza en la prevención, ahorcando económicamente a los negligentes, y determinan si una comunidad afectada logra recuperarse o si queda en la ruina total. Y comprender esto cambia cómo evaluamos a las empresas. Te permite cuestionar todo ese discurso de somos sostenibles y seguros. Claro, el marketing. Si el mercado asegurador dice que tu planta es demasiado riesgosa para asegurarla, no hay campaña de relaciones públicas que pueda ocultar esa verdad técnica. Y todo este nivel de escrutinio, para quienes los escuchan, despierta un pensamiento bastante inquietante sobre el futuro global. A ver, ¿en qué estás pensando? Si las aseguradoras son el gran regulador, negando coberturas a lo que es muy peligroso, ¿qué va a pasar con la aceleración del cambio climático o las nuevas tecnologías masivas? Uy, claro. Va a llegar un punto en que ciertas mega operaciones van a ser matemáticamente inasegurables. O sea, el riesgo es tan alto que nadie lo cubre. Exacto. Y la pregunta que queda flotando es, ¿esa falta de cobertura va a obligar a esas industrias a ser perfectas técnicamente? ¿O por el contrario, vamos a empezar a ver a corporaciones gigantes operando sin red de seguridad en las sombras? Asumiendo el riesgo a puerta cerrada. Tal cual, sabiendo que si algo falla de forma masiva, no habrá suficiente capital en todo el mundo para indemnizar a las víctimas. Porque hoy aprendimos algo vital. Cuando el humo por fin se disipa y aparece el hombre del traje con su maletín, la peor respuesta posible al silencio es descubrir que las cuentas están vacías.